normatividad que regula a los menores infractores de la ley penal en Colombia. Teniendo en cuenta que las capacidades cognitivas de los menores son diferentes a las de los adultos, el procedimiento penal respecto al adolescente es diferente, por consiguiente la legislación en cuanto a tratamiento, investigación y juzgamiento es exclusiva para ellos. Planteamiento del problema. Según estudios científicos realizados por el reconocido epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia y otros, concluyen que la persona a partir de los 12 o 13 años adquiere capacidad de desarrollo y adaptación en todas las relaciones que exige la vida. Por lo anterior, se debe tener en cuenta la posibilidad de declarar su culpabilidad ante una infracción penal, pero con mecanismos distintos que garanticen los derechos de los niños y el acceso a la administración de justicia para las víctimas de estos. Objetivos. 2.1. Objetivo general. 2.1.1 Conocer la normatividad jurídica que regula a los menores infractores de la ley penal en Colombia. 2.2. Objetivos específicos. 2.2.1 Indagar sobre las normas constitucionales y de bloque de constitucionalidad que permiten regular los menores infractores de la ley penal en Colombia. 2.2.2 Consultar las leyes y decretos que regulan los menores infractores de la ley penal en Colombia. 2.2.3 Referir dos jurisprudencias relativas a la normatividad que regula a los menores infractores de la ley penal. Justificación. Es necesario conocer las leyes, los tratados internacionales, las diferentes normas, decretos y o resoluciones y jurisprudencia constitucional aplicables al menor infractor de la ley penal colombiana, para no vulnerar sus derechos y para que las personas que ejerzan autoridad sobre ellos no incurran en abuso de autoridad. Antecedentes. El Código Penal del Estado de Santander fue expedido en el año 1858 y empezó a regir desde el año 1859, ajustándose a los lineamientos del Código Penal Nacional del año 1837 de la Nueva Granada, primer código expedido en el país durante el gobierno de José Ignacio de Márquez. El Código Santandereano en el capítulo 6 aludía a las personas punibles, exceptuando de pena alguna al menor de 10 años, artículo 121. Por consiguiente, el menor infractor que superara los 10 años recibía tratado igual al adulto sin ninguna distinción. En el año 1890, mediante la Ley 19 del 18 de octubre, se expide un nuevo Código Penal, en cuyo capítulo segundo trató sobre las personas excusables, entre ellos los menores de 7 años, artículo 29, y en el artículo 31 se estableció que el menor de 12 años y mayor de 7 no se le impondría pena alguna. Sin embargo, los padres o tutores debían corregirlo y educarlo de manera conveniente. En 1989 se expidió Código del Menor. Instrumentos internacionales. En 1985 en Asamblea General de la ONU se expidió la resolución NO.40/33 del 29 de noviembre, las reglas de Beijing, mediante las cuales se estableció unas reglas mínimas para la administración de justicia de menores. El 20 de noviembre de 1989 en Asamblea General de la ONU se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, la cual recuerda, entre otros, las reglas de Beijing. Constitución Política de Colombia. En el artículo 44 se mencionan los derechos fundamentales del niño, garantizándoles los demás derechos consagrados en la Constitución, las leyes y tratados internacionales ratificados por Colombia. En el inciso tercero se indica que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Código Penal. Con la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000, los menores de 18 años ya no son considerados inimputables y por ende son responsables frente al Estado por quebrantar el ordenamiento jurídico. Ley de Infancia y Adolescencia. El Código de la Infancia y la Adolescencia se expidió mediante la Ley 1098 de 2006. Sin embargo, empezó a regir gradualmente en el año 2007. Y para el año 2009 regía en todo el territorio nacional.
El código se divide en 3 libros, encontrando que el libro 2 establece el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que es el conjunto de normas, principios, procedimientos, autoridades judiciales y administrativas que intervienen en el proceso de investigación y juzgamiento de aquellas personas que han infringido la ley penal y que se encuentran comprendidas entre 14 y 18 años de edad. Jurisprudencia. Existe amplia jurisprudencia sobre el sistema de responsabilidad para adolescentes, entre ellas, la C-019 de 1993 que trata sobre la doble instancia del menor, y la C-684 de 2009 que trata sobre el cumplimiento de los instrumentos internacionales, como las reglas de Beijing. Doctrina. Uno de los estudiosos del nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes es Pedro Alfonso Pavón Parra, quien escribió en el 2007 el libro Comentarios al nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Conclusiones. El sistema garantiza justicia y en cierta medida un grado de retribución del daño ocasionado por el infractor, que aunque la sanción no se tome como pena, sino como medida pedagógica, el adolescente la siente como tal al no poder tener la libertad de locomoción. Sin embargo, preocupa que se parta de una edad de 14 años para el asunto de responsabilidad penal, ya que como indican los estudios, desde los 12 años prácticamente el menor tiene conciencia de responsabilidad de sus actos, situación aprovechada para utilizar menores de 14 años en actividades ilícitas.